Y entonces fue Marcelo a cubrir como prensa. Ya saben, Marcelo Larín ahora ya no solo es periodista, youtuber, investigador, sino que ahora también ameniza fiestas, ¿verdad? ¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una edición a tu canal El Conocimiento Prohibido. Como vieron, ese fue un video que pasó el año pasado. El año pasado tuve la oportunidad de conocer personalmente en muchos países, en Italia, en España, en El Salvador, al que es ahora el presidente de la República de mi país, El Salvador. Lo entrevisté también y bueno, la cuestión es que antes de que él se lanzara para presidente, cuando comenzaba yo a tener las primeras interacciones con extraterrestres allá en Grecia, ustedes se recordarán, eso fue antes de que él intentara postularse para presidente, todos los cambios, y siempre lo sostuve, iban a venir desde la política. Y yo recuerdo que muchos de ustedes decían, no, pero ¿cómo puede ser? Iban muy en contra de eso. Y en aquel entonces yo había recibido unas ciertas señales de una persona que era una semilla estelar, como en este caso lo es el presidente de la República. Las semillas estelares siempre tienden a hacer cambios rotundamente distintos a lo tradicional y donde siempre se busca la mejoría para todos, sobre todo en el despertar de una conciencia. Ustedes van a ver ahora parte de lo que dice el presidente de la República hace apenas unas cuantas horas en una entrevista que tuvo con el artista Residente. Resulta, para ponerlo más en contexto, hace tiempo veníamos hablando que hay extraterrestres muy parecidos a nosotros. Hay otros que son diferentes, por supuesto. Y va a llegar a un punto muy probable, como ustedes van a escuchar de parte del presidente, que se mezclarían entre nosotros y ya no haríamos diferencia del uno o del otro, sino escuchen cómo lo dice él. Que Dios nos ayude, de verdad, que Dios nos proteja, pues, si no crees en Dios, pues la Pachamama o el universo, yo sí creo en Dios y ojalá la energía, el universo, que de verdad yo sí, que Dios nos proteja porque viene algo muy duro para Latinoamérica y no estamos listos por ver a alguien distinto. Y lo peor es que somos casi iguales en todo, es decir, somos distintos, pero eso es lo que nos da diversidad, pero al final somos iguales. Yo siempre he dicho que, bueno, yo no sé si hay extraterrestres o no, pero si algún día vinieran los extraterrestres nos uniríamos todos porque nos viéramos tan iguales que ya no veríamos la diferencia que hay entre nosotros. Escucharon ustedes, pero no solamente él haría en la suposición que los extraterrestres y nosotros seríamos muy parecidos y no veríamos ningún tipo de diferencia. Pero hay otra parte que también me llama mucho la atención. Nosotros tenemos el poder de un despertar de conciencia que lo podemos lograr mediante todas las acciones que nosotros realicemos. Porque eso es primero, hacer las cosas a conciencia. Hace poco el presidente hacía una excelente reflexión. Ustedes son testigos que hace programas anteriores yo les decía que va a llegar a un punto donde la gente no va a tener ya el valor al dinero. Si ustedes se fijan en todo su alrededor, básicamente nuestra vida se resume a que usted está con lo mínimo que tiene y puede tener dinero pero no lo puede gastar. Puede tener las mejores ropas y no lo puede lucir. Se ha reducido a la mínima expresión, a lo que necesitamos. De hecho, los roles ahora se han cambiado. Los que estamos enjaulados somos los seres humanos y los que están en libertad son los animales. Los que estamos enjaulados somos los humanos y los que están afuera son los pájaros que vuelan en plena libertad. Pero hay otro punto mucho más esencial que todo esto. Y es mucho más trascendental. Y es el caso de que el ser humano debe quitarse el chip de que primero es el dinero y después es el humano.
El presidente, en una entrevista que yo le hice, eso fue creo que el año pasado, yo le decía, presidente, usted sabe que usted va a tener que enfrentarse a un gobierno fáctico. Y él dijo, qué interesante está eso. Ese término del gobierno fáctico, y es aquel el que controla el poder. Él se reunió con un poder fáctico y le dijo, ustedes pueden pensar en su dinero, en que van a ser menos pobres, pero va a llegar un punto en donde usted se va a dar cuenta que el dinero realmente no lo va a solucionar. Escuche usted esta parte. Hay también algunos empresarios que están preocupados porque van a ser un 10 o un 15 o un 20% menos ricos. Mire, créanme, ustedes tienen dinero para vivir 10 vidas, 20 vidas. Es decir, no va a vivir suficiente para acabárselo. Mejor piense en vivir. Cuando usted necesita una cama para que lo atendamos, porque probablemente esté en un grupo de riesgo por la edad, cuando necesita una cama para que lo atendamos y no pueda respirar, créame que lo menos que le va a importar es su cuenta de banco. Lo que va a querer es que haya un ventilador mecánico para que lo podamos intubar y pueda respirar. Entonces no estén pensando en que, ay, voy a perder 20% de mi capital. Sí, va a perder 20% de su capital. Dele gracias a Dios que el otro 80% lo conserva. Hay gente que no tiene que comer hoy en la noche. Entonces yo les quiero pedir les quiero dar gracias a los empresarios, pero les quiero pedir a los empresarios que todavía no han entendido. Este es un evento nunca antes visto por nuestra generación. Y cuando digo nuestra generación no me refiero a mi generación, me refiero a los que estamos vivos. Nadie ha visto esto. Las potencias del mundo no saben qué hacer. Nosotros no somos evidentemente una potencia, ni siquiera estamos cerca de serlo. Y todavía estamos pensando en que si vamos a perder dinero, o que si este mes no me va a ir tan bien, o que el balance del año me va a salir en rojo. Hombre, de verdad, piensen en su familia, los que tienen familiares. Además, ya vimos que los jóvenes también mueren. Así que no piensen que están inmunes, nadie está inmune. Bueno, usted ha visto cómo totalmente el presidente, en este caso uno de los políticos que creo yo, y me atrevería a decir que es la primera semilla estelar, que está despertando la conciencia en muchos países. Está dejando entrever que lo importante es la vida del humano y no el dinero y no lo que consigue, ni nada de esas cosas. De hecho, ha llegado tanto que este mensaje ha logrado cruzar muchas fronteras. Aquí le voy a dejar un extracto a usted para que vea realmente todos los aconteceres que están sucediendo acá. Si el universo le permite a una semilla estelar encender su luz, iluminará el mundo. Usted que me ve, estoy convencido que también es una semilla estelar. De lo contrario, usted no estaría viendo este canal. Si así lo hiciereis, que la patria os premie. Es Nayib Bukele y es el presidente de El Salvador desde junio de 2019. Tiene 38 años y se le bautizó como el mandatario millennial. Es un experto en Twitter y da hasta órdenes a sus ministros por esta red social. Rompió todos los esquemas de su país al desbancar a los dos partidos tradicionales que siempre habían gobernado en El Salvador. Su objetivo es mejorar la vida de los casi 7 millones de habitantes de ese país. Debemos de decidir nosotros mismos que debemos de dejar de matarnos. Debemos de decidir nosotros mismos que dejemos de botar basura en la calle. Debemos de decir nosotros mismos que vamos a trabajar el doble. Ahora ha pasado al plano internacional tras convertirse en el líder más valorado por su actuación contra el coronavirus. Reflexiones como estas le están haciendo muy popular. Vieron las imágenes en Italia, dijeron, bueno, o en Corea del Sur, en los países asiáticos, dijeron, está en Asia. Después de declarar la cuarentena en su país con apenas unos casos, anunció unas medidas económicas que se están haciendo virales en las redes. Hemos suspendido por 3 meses los pagos de luz, los pagos de agua, los pagos de teléfono, los pagos de internet, los pagos de cable, los pagos de alquiler, los pagos de bancos, los pagos de tarjetas de crédito, los pagos de hipoteca. Entonces no hay pagos. Los pagos de las casas de ventas, de almacenes de ventas de electrodomésticos, los pagos de automóviles, los pagos de motocicletas, todos esos pagos están suspendidos. Hay una moratoria legal de 3 meses, es decir, no tiene que preocuparse por pagar nada de eso. Entonces alguien va a decir, bueno, pero ¿cómo compro mi comida y la comida de mi familia? Bueno, usted va a recibir el mismo salario, en el caso de las personas que reciben salario, y con eso lo puede comprar.
Máxime ahora que no va a tener que pagar alquiler, luz, agua, teléfono, internet, cable, etcétera, tarjeta, etcétera. Y si no recibe salario, pues no va a pagar todo eso tampoco, pero va a tener que comprar comida y puede decir, bueno, pero yo vendo ropa en la calle, ¿y cómo voy a hacer? O yo hago caricaturas en el parque, ¿cómo voy a hacer? O yo salgo a vender lo que puedo en el día, ¿cómo voy a hacer? Bueno, usted va a recibir $300 en su hogar para que pueda comprar comida. La transferencia, las formas de transferencia se van a definir en los próximos días. Nuestro equipo está trabajando ya se habló con la banca, con toda la banca nacional, ya se habló también con los sistemas de pago con celular, ya se habló también con los puntos express, ya se habló también con el sistema de la tarjeta solidaria, ya se habló también con la base de datos del Ministerio de Economía, se está trabajando un sistema completo con el recibo de remesas, con el PIN, que no se necesita tarjeta en los cajeros automáticos, con los que tienen cuentas bancarias, para lograr beneficiar a estos 1.5 millones de hogares, no personas, que estamos hablando más o menos de un 75% de la población que va a ser beneficiada. En las redes se pide a los gobernantes europeos que tomen nota de este presidente salvadoreño. Para sacar nuestro país adelante, nuestros hermanos en el exterior, que tanto nos envían a El Salvador, también deben unirse. Esta es una de las grandes políticas que se está dando, porque esto está poniendo contra las cuerdas a la élite, en donde le está diciendo al poder, fíjense cómo le dice al pueblo, le está diciendo en palabras muy sencillas, los gobiernos tienen dinero y tienen que darle a ustedes. Mi país, El Salvador, que está en vías de desarrollo, es un país, como se le conoce, subdesarrollado. El presidente cuando llega al poder se da cuenta que hay dinero, que se puede hacer muchas cosas. E incluso uno de los eslóganes era, el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Esa era la frase. Cuando él llega al gobierno se da cuenta que puede hacer muchas cosas, pero que el dinero se iba. Es más, le cuento a usted de que cuando llegamos al gobierno, nos enteramos por medio de un expresidente que había un manual de cómo dirigir el país. No importa si era la izquierda o era la derecha. Pero hubo un presidente que se llamaba Tony Saga, que hoy está preso, que hizo una gran revelación. De hecho, yo tuve acceso a esa información y fui el único o el primero en publicar esa entrevista que llegó a mis manos por medio de las conexiones gubernamentales que tengo. Llega a mis manos y soy el primero que la publica en mi otro canal. Y eso se desata en un boom. Luego después otros tomaron de fuente y empezaron a publicarla. Pero él decía, yo recibí un manual, ¿cómo gobernar? Y mi asesor recibió el mismo manual, pero de su anterior antecesor. Y el mismo del anterior, hasta que llegamos al primero, los acuerdos de paz. ¿Y quién cree usted que había dado el manual de cómo gobernar? ¿Sí? Las barras y las estrellas. Pues resulta que sea de izquierda o de derecha, ese manual era el que usaban todos de cómo manejar un país, cómo robarlo, cómo saquear, cómo ocultar crímenes. Ese era un manual. Cuando llega el presidente, que es semiestelar, Nayib Bukele, ya no ocupa ninguna de esas cuestiones. Y le dice al mundo, porque ese mensaje no solamente fue para El Salvador, es para el mundo. Y le dice, si nosotros podemos hacer eso como salvadoreños, ¿por qué no van a poder las grandes potencias quitarle el agua? O sea, que no pague usted agua, que no pague luz, que no pague arriendo. Y aparte, les va a dar $300 a los salvadoreños, que allá podés pasarla con esto, más que no tenés que pagar nada. Este tipo de cosas son muy atrevidas que un gobernante lo haga, porque se vuelve un peligro para las élites, porque el pueblo se da cuenta y dice, si este pudo hacer eso, ¿por qué no van a poder los países que son económicamente poderosos? ¿Se dan cuenta? Como lo dije al principio, si usted permite que la luz que alumbre una semilla estelar va a iluminar muchas vidas, muchos países. Usted es una semilla estelar. La divulgación va a venir desde la política. Si un gobernante, el próximo que usted elija, elíjalo bien. Elíjalo bien y con conciencia. Ahora bien, esto viene en concordancia con un mensaje humita que
lo espero sacarlo el día de mañana porque me lleva mucho tiempo arreglarlos todo para que usted entienda a la perfección. Pero esto tiene que ver mucho con un mensaje humita. Y Dios nos ayude, de verdad. Dios nos proteja. Pues, si no crees en Dios, pues la Pachamama, el universo. Yo sí creo en Dios y ojalá. La energía, el universo. Que de verdad yo sí, que Dios nos proteja porque viene algo muy duro para Latinoamérica y no estamos listos. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Que Dios o el universo o la Pachamama nos proteja. O la energía, como dice René. El presidente de El Salvador quizás tenga asesores que no sean humanos. Quizás sean seres cósmicos, divinos, el mismo Dios, seres intergalácticos, seres espirituales, su misma conciencia. Lo importante de todo esto es siempre contar con un aliado, independientemente como usted lo llame. Se viene algo grueso. Como dice él, yo creo en Dios, independientemente de quién usted crea, pero es un momento de elevar nuestra vibración. Familia, se les quiere y de gratis. Hasta pronto.